Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un maravilloso día y estén listos para conocer sobre Alexander Graham Bell. En este video hablaremos de su vida, sus premios, algunas curiosidades y su curiosa historia de amor. Y sin más demora, empezamos. Alexander Graham Bell nació en Escocia en 1847 y fue un científico e inventor logopeda. Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnología de la aviación. Su padre, abuelo y hermano estaban dedicados a la locución y corrección de la pronunciación, y Bell fue educado junto a sus hermanos en la tradicional profesión familiar. Estudió en la Royal High School de Edimburgo y asistió a algunas clases en la Universidad de Edimburgo y en el University College londinense, pero su formación fue básicamente autodidacta. Su madre y su esposa eran sordas, lo que influyó profundamente en su investigación en la escucha y el habla y sus experimentos con aparatos para el oído. Su mejor amigo era Ben Herman, un vecino cuya familia operaba un molino harinero. En una ocasión en la que mientras jugaban, los amigos Ben y Alex causaron un desastre, John Herman, el padre de Ben, les regañó diciendo: ¿por qué no hacen algo útil? Alex preguntó qué era necesario hacer en el molino y le dijeron que descortezar el trigo, algo que se hacía mediante un tedioso proceso. Entonces, a la edad de 12 años, Bell construyó un dispositivo hecho en casa que combinó las paletas que rotaban con los sistemas de cepillo del clavo, creando una máquina de descortezamiento simple que funcionaba y fue utilizada durante muchos años. En agradecimiento, John Herman le cedió un pequeño taller para que pudieran inventar. De igual forma, su talento creativo se extendía hasta las artes, la poesía y la música. Tocaba el piano sin haber recibido clases. Desde joven fue reconocido como el pianista de la familia. A pesar de su carácter reservado e introspectivo, poseía talento para la mímica y los trucos con la voz relacionados con la ventriloquía, con los cuales entretenía a los invitados. Alexander también se vio sensibilizado por la sordera gradual de su madre, que empezó a perder el sentido del oído cuando Bell tenía tan solo 12 años. Bell y su madre desarrollaron un lenguaje de señas con el que Bell podía transmitirle directamente la conversación familiar. Además, desarrolló una técnica del discurso en tonos claros, modulados directamente en la frente de su madre, donde ella lo oiría con claridad razonable. Fue la preocupación de Bell por la sordera de su madre lo que lo condujo a estudiar acústica. El padre de Alexander le enseñó a él y a sus hermanos el lenguaje de señas, que él llamó en ese entonces el discurso visible, además de identificar cualquier símbolo y su sonido. Alexander fue tan eficiente en esta labor que se convirtió en parte de las demostraciones públicas de su padre, presentando sus capacidades descifrando en latín, gaélico e incluso los símbolos del sánscrito, los mensajes que su padre le transmitía mediante el lenguaje de señas. A la edad de 16 años, Bell se aseguró un puesto como aprendiz de profesor de locución y música en la Westonhouse Academy, en Elgin, Moray, Escocia. Aunque él era estudiante de latín y griego, enseñaba por un puesto permanente y 10 libras por sesión. En 1864 ocupó la plaza de residente en la Westonhouse Academy, en Elgin, donde desarrolló sus primeros estudios sobre sonido. En 1868 trabajó como asistente de su padre en Londres, ocupando su puesto tras la marcha de este a América. La repentina muerte de su hermano mayor a causa de la tuberculosis, enfermedad que también había terminado con la vida de su hermano menor, repercutió negativamente tanto en la salud como en el estado de ánimo de Bell. En estas circunstancias, en 1870 se trasladó a una localidad cercana a Brantford, Canadá, junto al resto de su familia, donde pronto su estado comenzó a mejorar. Un año después se instaló en Boston, donde orientó su actividad a dar a conocer el sistema de aprendizaje para sordos ideado por su padre, recogido en la obra Visible Speech en 1866. Los espectaculares resultados de su trabajo pronto le granjearon una bien merecida reputación, recibiendo ofertas para dar diversas conferencias,
y en 1873 fue nombrado profesor de fisiología vocal en la Universidad de Boston. En esta época, con la entusiasta colaboración del joven mecánico Thomas Watson y el patrocinio de los padres de George Sanders y Mabel Hobart, con quien se acabaría casando en 1877, dos estudiantes sordos que habían recibido clases de Bell, diseñó un aparato para interconvertir el sonido en impulsos eléctricos. El invento, denominado teléfono, fue inscrito en el registro de patentes estadounidenses en 1876, aunque el aparato ya había sido desarrollado anteriormente por el italiano Antonio Meucci, siendo este reconocido como su inventor el 11 de junio del 2002. Fue en 1876, durante la exposición del Centenario en Filadelfia, Pensilvania, donde definitivamente se lanzó su invento a todo el mundo y le llevó a organizar en 1877 la compañía de teléfonos Bell. Y para 1886, más de 150.000 personas en los Estados Unidos poseían teléfono. Durante 18 años, la Bell Telephone Company hace frente a 600 demandas de inventores que demandan haber inventado el teléfono, pero nunca perdieron un caso. El 11 de julio de 1877, algunos días después de que la Bell Telephone Company fuera establecida, Bell se casó con Mabel Hobart en el estado de Cambridge y poco después emprendió una luna de miel de un año en Europa. Durante esa excursión, Bell llevó un modelo de su teléfono con él. Tendrían 4 niños. De sus 2 hijas, Elisa se casaría con Gilbert Grosvenor, editor de la National Geographic Society, y 2 hijos murieron en su infancia. En un primer momento, el teléfono levantó todo tipo de comentarios irónicos, pero al revelarse como un medio de comunicación a larga distancia viable, provocó controvertidos litigios por la comercialización de la patente. En 1880 recibió el premio Volta. El dinero obtenido con este premio lo invirtió en el desarrollo de un nuevo proyecto, el gramófono, en colaboración con Charles Sonner Tainter, uno de los primeros sistemas de grabación de sonidos conocidos. En 1882, Bell se naturalizó como ciudadano estadounidense. Fundó el laboratorio Volta en la ciudad de Washington, donde creó el fotófono, que transmite sonidos por rayos de luz. Otros de sus inventos destacados son el audiómetro, utilizado para medir la agudeza del oído, la balanza de inducción, utilizada para localizar objetos metálicos en el cuerpo humano, y el primer cilindro de cera para grabar, introducido en 1886. En 1883 fundó la revista Science. Muchos otros inventos ocuparon gran parte de la vida de Bell, entre ellos la construcción del hidroala y los estudios en aeronáutica. En 1888, Graham Bell fue uno de los fundadores de la National Geographic Society y el 7 de enero de 1898 asumió la presidencia de dicha institución. A partir de 1895 se interesa en la aeronáutica. Con un grupo de socios, entre ellos el inventor y aviador estadounidense Glenn Hammond Curtis, desarrolló el alerón, una sección móvil de un ala de avión que controla el balanceo. En el año 1918 escribió Duración de la vida y condiciones relacionadas con la longevidad. Junto con muchos pensadores y científicos prominentes de la época, Bell estaba relacionado con el movimiento eugenésico en los Estados Unidos. En 1881 investigó la tasa de sordera en Martha's Vineyard, Massachusetts, y el 13 de noviembre de 1883 presentó a la Academia Nacional de Ciencias su Memoria sobre la formación de una variedad sorda de la especie humana, donde concluía que padres con sordera congénita tenían más probabilidades de tener hijos sordos y sugería que las parejas en que ambos fueran sordos no deberían casarse. Sin embargo, fue su afición por la cría de ganado lo que le condujo a su designación para el Comité de Eugenesia, bajo los auspicios de la Asociación de Criadores de América. Este comité extendió inequívocamente sus postulados a la especie humana. De 1912 a 1918 presidió la Junta de Asesores Científicos de la Oficina de Registros de Eugenesia. Fue el presidente honorario del Segundo Congreso Internacional de Eugenesia, celebrado en Nueva York
en 1921 bajo los auspicios del Museo Americano de Historia Natural. Organizaciones como estas abogaron, con éxito en algunos estados, por la aprobación de leyes que establecieran la esterilización forzosa de personas consideradas, como Bell las llamó, una variedad defectuosa de la raza humana. A fines de los años 30, aproximadamente la mitad de los Estados Unidos tenían leyes eugenésicas y las leyes de California fueron un modelo para leyes eugenésicas en la Alemania nazi. Bell murió de anemia perniciosa el 2 de agosto de 1922 en su casa de Nueva Escocia, a la edad de 75 años. Su esposa Mabel cuidó de él en los últimos meses. Fue enterrado en los montes cercanos. En 2013, investigadores del Smithsonian recuperan la voz de Graham Bell, grabada en discos de cera y cartón de 125 años atrás, por medio de la tecnología óptica. Premios. Bell recibió varias distinciones, entre ellas la Legión de Honor del gobierno francés, el premio Volta ya mencionado, la medalla Albert de la Royal Society of Arts, la medalla Edison y un doctorado por la Universidad de Würzburg. Recibió 18 patentes individuales y 12 más con sus colaboradores, entre ellas 14 por el teléfono y telégrafo, 4 por el fotófono, 1 por el fonógrafo, 9 por vehículos aéreos, incluyendo 4 de hidroplanos y 2 por celdas de selenio. También se acredita a Bell la invención del detector de metales en 1881. Algunas curiosidades. Su primer invento fue realizado a la edad de 12 años en compañía de su mejor amigo, un dispositivo para descortezar el trigo, el cual fue utilizado durante muchos años. Debido a que su madre comenzó a perder el sentido del oído cuando Bell era aún un niño, madre e hijo desarrollaron un lenguaje de señas mediante el cual podían comunicarse. Durante su estancia en Canadá y tras varios experimentos con la electricidad y el sonido, diseñó un piano que podía transmitir su música a distancia por medio de la electricidad. Alexander abrió una escuela en Boston especial para sordos llamada Fisiología Vocal y Mecánicas del Habla, la cual atrajo a un gran número de individuos. Luego de patentar el teléfono, se encargó de presentarlo a la sociedad y comunidad científica. Incluso la reina Victoria del Reino Unido pidió una audiencia privada en el castillo de Osborne para conocer el invento, al que denominó como extraordinario. Creó la Bell Telephone Company en 1877. 9 años después, más de 150.000 personas en los Estados Unidos tenían teléfonos. Bell dedicó tiempo a diseñar un dispositivo electromagnético que pudiera convertir los impulsos eléctricos en sonidos. En principio, su idea era construir un aparato que fuera capaz de imitar la voz humana y reproducir las vocales y consonantes. Los resultados de sus experimentos concluyeron con la invención del teléfono en 1876. Este dispositivo traspasó rápidamente las fronteras de los Estados Unidos de Norteamérica y un año después se dio a conocer en Europa. En 1884 se efectuó la primera comunicación de larga distancia dentro de ese país entre las ciudades de Boston, Massachusetts y Nueva York. La curiosa historia de amor de Alexander Graham Bell. Todo comenzó en 1875 cuando Bell, que contaba con 27 años, centraba sus esfuerzos en su trabajo como logopeda con personas con problemas de audición. En ese periodo conoció a Mabel Gardiner Hobart, una joven de 17 años que había quedado sorda a los 5 tras sufrir un fuerte ataque de fiebre escarlata. Nada más verla, el inventor quedó prendado de ella, pero para su consternación, inicialmente fue un amor no correspondido. Al parecer, para Mabel, Alexander solo era un tipo desgarbado, moreno, con los ojos y el pelo negro azabache, mal vestido y descuidado, la clase de hombre con la que nunca se casaría. Sin embargo, la joven empezó a encariñarse con él y acabó locamente enamorada de su maestro en el habla. Se casaron tan solo 2 años después. Tras el enlace, el padre de Mabel, Gardiner Green Hobart, que más tarde sería el primer presidente de la National Geographic Society, se convirtió en el principal promotor de las investigaciones de Graham Bell, mientras que su hija, a pesar de que la enfermedad le había afectado al oído interno y al equilibrio,
Se convirtió en una gran aventurera que acompañó a su marido en la mayoría de sus innumerables viajes. El amor que se profesaban fue creciendo a lo largo de los 45 años siguientes, hasta el fallecimiento del inventor el 2 de agosto de 1922. Según cuentan las crónicas, poco antes de que muriese, Mabel agarró la mano de su esposo y le pidió que no la abandonara, a lo que Graham Bell, que debido a su enfermedad era incapaz de hablar, le respondió en el lenguaje de signos con un simple no. Fueron sus últimas palabras. Mabel Hurwitz falleció apenas 5 meses después de su esposo. Sin embargo, su maravilloso romance fue recogido para la posteridad en la película de 1939, El Gran Milagro. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayude a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.